No todas las pérdidas son iguales. Despedir a Ariel fue diferente a otras pérdidas de seres queridos que experimenté en el pasado. Las diferencias tienen que ver con el tipo de lazo afectivo que nos une a quienes han fallecido, la edad tanto de la persona que muere como de quien lo despide, las condiciones que preceden a la muerte, nuestra historia personal, el momento de la vida en que esa pérdida se produce y el modo en que se produce el fallecimiento. No es lo mismo experimentar la pérdida de una persona mayor y enferma, como Ariel, que la pérdida en forma accidental de un hijo. Mi primer encuentro con la muerte se dio cuando yo tenía apenas 5 años de edad. Cuando sucedió, yo no tenía la capacidad de entender lo que estaba pasando. Recuerdo que fue la primera y última vez que vi a mi abuelo materno en una habitación de hospital donde estaba conectado a un tubo de oxígeno. Supongo que me hicieron pasar para que se despidiera. Eso no lo recuerdo bien. Pero sí recuerdo el llanto desesperado de su esposa y los ojos húmedos de mi madre. Recuerdo también que llovía y que las calles del pequeño pueblo donde vivía se habían convertido en un lodazal que hacía más dramática la escena. Sabía quién era mi abuelo, pero no tenía una relación afectiva con él. Observaba la reacción de su esposa con sorpresa. Su llanto era intenso, alternaba entre las expresiones desgarradoras y el colapso en alguna silla. Para un niño esas manifestaciones parecían descomunales. Naturalmente, mi reacción de niño que no tenía un vínculo con el fallecido fue muy diferente a lo que experimenté con Ariel. Cuando mi padre falleció, también lo hizo a una edad avanzada y con problemas de salud que lo preanunciaban. Durante su último año de vida viajé a Argentina para verlo 4 veces. Cada visita denotaba mayor deterioro. La última vez fue un par de meses antes de su muerte y pudimos conversar abiertamente sobre el futuro. Él me dijo que ya estaba cansado, pero que su fe era más firme de lo que nunca antes en su vida había sido. Nos despedimos para vernos en el día de la resurrección de los muertos. Nos abrazamos, nos besamos, sabiendo que era casi seguramente nuestro último encuentro, y así fue. Recibir la noticia de su fallecimiento me encontró bastante preparado emocionalmente. Por la distancia, sabía que no iba a poder llegar al funeral. Lo lloré. 2 semanas más tarde, tomé 15 días de licencia del trabajo y viajé a ver a mi madre, pensando que para ese entonces el apoyo inicial que ella recibiría ya no sería tan fuerte y que la soledad la estaría golpeando más duramente. Lo que no anticipé fue la tremenda ola de dolor que yo iba a experimentar en el momento más inesperado. Al regresar de visitar el cementerio con mi madre, ella me sugirió que, mientras iba un momento a la compra, yo buscara en el ropero algo de mi padre para llevármelo de recuerdo. Al abrir la puerta del armario, vi la ropa de mi padre colgada en el mismo lugar de siempre, pero fue su aroma característico impregnado en su ropa lo que generó en mi interior una ola con la fuerza de un tsunami. No solo me sorprendió, también me asustó por su inusitada fuerza. Por un momento me quedé helado y traté de suprimir la emoción violenta que sentía. En menos de medio segundo pensé, estoy solo, mi madre no está, a las olas del duelo hay que hacerle lugar para que corran por el alma como un torrente que necesita seguir su cauce. Y así de sorpresiva y violentamente como comenzó, se detuvo al dar curso libre a las emociones. Distintos momentos vitales, distinta relación. Aunque mi reacción a la pérdida de mi padre y de mi primo fueron similares, la intensidad de una y otra son diferentes. Con respecto a mi padre, cada vez que hablo con alguien sobre la resurrección de los muertos, noto una cierta ternura que me invade, una mezcla leve de calidez, expectativa y un vacío que, con el paso del tiempo, encuentra consuelo más rápidamente. La pandemia nos trajo un dolor que no habíamos anticipado. Por una parte, decir adiós a seres queridos que no debieran faltarnos. Por otra, no poder despedirnos de ellos a causa de las restricciones de contacto impuestas por los controles sanitarios. Y después los sentimientos encontrados hacia quienes les transmitieron el virus. Al igual que antes de la pandemia, tras ella, la tragedia y la muerte siguen siendo nuestras compañeras de camino, lamentablemente. Pérdidas por accidentes, enfermedades que llevan a la muerte en forma rápida
y otras desgracias que nos toman por sorpresa sin preparación y que nos llevan a cuestionar el mismo sentido de la vida y de la fe y a oscurecer el futuro con nubarrones de frustración, soledad y desesperanza. Mientras que la experiencia de la pérdida de un ser querido, siempre dolorosa, estas circunstancias muchas veces modifican profundamente el proceso de duelo y lo pueden complicar. Recuerdo cuando estaba preparando un examen final y recibí la noticia de que una pareja amiga mía recién casada iba a bordo del avión que acababa de estrellarse con las cumbres de los Andes. Lo primero que sentí fue shock. El estado de shock adormece no solo los sentimientos, sino todo el organismo. Después, la mente parece no poder concentrarse, retener información o procesar emociones. No pude seguir estudiando porque mi mente saltaba de recordar a mis amigos al libro que trataba de leer. Decidí posponer el examen porque no estaba en condiciones de tomarlo al día siguiente. La muerte pertenece a la vida, al igual que el nacimiento. Para andar no solo levantarnos el pie, también lo bajamos. Tagore. El aturdimiento mental y emocional cumple la función de ayudar a acomodarse a una experiencia que puede resultar abrumadora si no se tiene este mecanismo de contención. Por otro lado, el shock proviene y a veces detiene el flujo de emociones desatadas por la pérdida. Cuando los procesos naturales del duelo se detienen o tergiversan, el cauce natural del dolor queda interrumpido y da lugar a complicaciones emocionales. Por eso, como afirma Marcelo Rittner, tu desafío es permanecer con tu dolor el tiempo suficiente, ni una hora más de lo que necesitas, ni una hora menos de lo que tu pérdida te exige. Por más incómodo que para ti sea este momento, tu dolor tiene un propósito, te ayuda a sanar. De hecho, solamente sintiendo la pena será posible la recuperación. El peor día de mi vida profesional fue un jueves hace mucho tiempo. El jueves al mediodía era el momento en que nos encontrábamos con un grupo de colegas para planificar el trabajo de la semana. Solíamos encontrarnos en un pequeño restaurante frente al edificio donde trabajábamos. De repente, al sonido de una ambulancia se sumó la sirena del camión de bomberos que se estacionaron al frente. Nos acercamos y, en algún momento que no recuerdo bien, alguien me informó de que mi paciente, María, había intentado quitarse la vida en uno de los baños y estaba muy grave. Me hubiera sido más útil entrar en shock, puesto que eso quizá me hubiera permitido limitar la vorágine de sentimientos que se sucedieron en mi interior. Ahora, a más de 2 décadas del incidente, tengo fragmentos de memoria vividos o existiendo con lagunas que no puedo reconstruir. Esa noche, la familia de María me llamó para avisarme de que había fallecido. Habiendo pasado unas horas, el sentimiento abrumador que yo había tenido inicialmente dio lugar al tsunami arrollador de la pérdida. Complicado no solo por lo que no era totalmente anticipado, María había tenido múltiples intentos de suicidio y hospitalizaciones, sino por mi sentimiento de responsabilidad cercano a la culpa y cierto grado de vergüenza al haber quedado yo expuesto delante de mis colegas. Esa noche no dormí. Mi mente daba 1000 vueltas, sin demasiada coherencia. Recordaba otros intentos por parte de María, sus hospitalizaciones, el primer día que había entrado a mi consulta con una presentación emocionalmente contenida, reproches, expresiones de colegas y temor a posibles repercusiones. Ese viernes, mi esposa se tomó el día libre y fuimos al lago Arrowhead, que queda relativamente cerca de nuestra casa. Caminé como si llevara un peso sobre mis hombros. Alrededor del lago hay negocios, los cuales ignoré a excepción de The Last Stop, nombre que significa algo así como la parada final. La mente juega con uno de maneras a veces crueles e interpreta todo lo que se le presenta como significativo porque está tratando no solo de procesar emociones, sino también de encontrar un significado. No todas las pérdidas son iguales ni los procesos idénticos. Este último es un ejemplo de un duelo más complejo que los anteriores y que requirió una atención más específica que el abrazo dulce de mi hija en el concierto de Navidad. Te cuento qué hice para no dejarte con la intriga. Verás, María falleció el jueves y el viernes caminar y hablar con mi esposa me resultó de gran ayuda. El sábado fui a la iglesia como es mi costumbre. No recuerdo el contenido de la predicación.
pero sí recuerdo que me pareció que se aplicaba a mi situación y eso me trajo consuelo. Cuando volví al trabajo la semana siguiente, me aseguré de comenzar con mis pacientes sin complicaciones y por un tiempo evité atender a pacientes con crisis suicidas. La familia de María me invitó al velatorio. Allí, la familia de María me rodeó con un afecto y gratitud. Gracias a tu trabajo tuvimos a María con nosotros por mucho más tiempo, me dijeron. Cuando llegué a la iglesia, encontré que la familia me estaba esperando para que participara a llevar el féretro. Lo hice con todas mis fuerzas, mientras pensaba, María, finalmente encontraste paz, Dios te bendiga. Tener el tiempo para procesar mis sentimientos y pensamientos, mantener la fe, recibir la afirmación de la familia y poder físicamente despedir a María me permitieron encauzar un duelo complicado. Tal vez te preguntes si al ser una paciente el duelo es diferente a cuando se trata de un ser querido. Sí, lo es, pero los lazos de afecto profesional no dejan de ser significativos.